Bueno, como ya todos sabrán, pues con la muerte del señor Fujimori, esto significa el principio del fin del Fujimorismo tal y como lo conocemos. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, les habla Neo Sabelotodo MX. Y bueno, después de tiempo de no hacer videos, y disculpen por no haber hecho más videos en estos días o semanas porque estaba muy ocupado, pero estamos nuevamente para hablar de un caso que ha causado revuelo en estos últimos días, y pues sin duda alguna es la muerte del ex dictador, el señor Alberto Fujimori, que murió el 11 de septiembre, sí, pues el mismo día que murió Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, como ocurrió el famoso atentado de las Torres Gemelas, que sigue dando mucho que hablar. Entonces justamente la muerte de Fujimori ha hecho que genere un impacto a nivel nacional e internacional, que la cual ha dado mucho, pero mucho que hablar. Pero también el caso es que Fujimori, durante esos 10 años que duró su gobierno, ha cometido cosas, digamos, quizás algunas cosas buenas, pero la mayoría de sus cosas también ha sido muy negativas, por el caso de la corrupción, el caso de muchas cosas que también vamos a resumir. Cuando él ingresó al poder, todo estaba tranquilo, normal, porque el objetivo de él era tratar de restaurar el país que había dejado Alan García de su gobierno, que fue un desastre cuando ocurrió esto de la hiperinflación, y encima que no hizo gran cosa cuando el Perú estaba sometido en la época del terrorismo que estaba generando Sendero Luminoso y el grupo, el MRTA, o también conocido como Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que ha causado estragos en el país en los últimos años, sobre todo en los 80s, 90s, que en la cual ha sido uno de los años más caóticos que vivió el Perú en ese entonces. Entonces justamente Fujimori, todos creímos que él iba a poner fin al terrorismo, pero lo que sucedió después de que ocurrió este recordado autogolpe del abril del 92, donde él, junto con su socio, el señor Montesinos, habían cerrado el Congreso desde entonces, y comenzó a perseguir a muchos políticos y a periodistas, sobre todo al señor Gustavo Gorriti, que lo había denunciado por este autogolpe, que finalmente él había sido llevado al protagonista, sobre todo a la salida de Zinc, y que muchos creíamos que él iba a morir en ese torturamiento, pero finalmente parece que él se salvó de morir, pero no otros periodistas que sí murieron en esa salita, que la cual ha dado mucho que hablar, sobre todo en esa época de este Fujimorismo, y que hoy el señor Gustavo Gorriti es el director y jefe del diario, mejor dicho, del grupo de la prensa y de la reportero que está investigando el caso de la hija del señor Fujimori, Keiko, que en la cual está muy embarrado en el caso de corrupción, y sobre todo con el caso de Lavajato, el tema de Odebrecht, que en la cual da mucho que hablar. Pero también Fujimori, cuando cerró el Congreso, también había torturado a su ex esposa Susana Higuchi, que ya ustedes ya pueden ver en otro video, es que ella había también denunciado a su marido, que había causado este tremendo crisis, en la cual generó que el país entrara en una nueva dictadura que tuvimos en los 90 hasta el 2000. Pero con el caso de la ex esposa del señor Fujimori, Susana Higuchi, había sido capturada y llevada y torturada en la salita de Zinc, que fue protagonista, que hoy es el Ministerio de Defensa. Ella había sido torturada 2 veces en el año 92 y otro fue en el 2000. Y después también ocurrió esas famosas tragedias como los atentados del Barros Altos, la Cantuta, donde la policía de esa época, los militares, habían capturado a muchos estudiantes y un maestro de esa época de la Universidad de la Cantuta, que creyeron eran terroristas, pero no eran terroristas, sino eran estudiantes que estudiaban en una carrera, pero lastimosamente muchas de esas personas murieron cuando la policía los mató a sangre fría. O sea, justamente es un caso que da mucho que hablar, y sobre todo el tema de las esterilizaciones forzadas, que a lo cual muchas mujeres campesinas habían sido forzadas sin su consentimiento a ser esterilizadas, que la cual ha generado un tremendo repudio y odio contra el señor Fujimori, que la cual dio mucho que hablar en esos años. Y también por el caso de que también hubo mucha corrupción agravada, temas también de que causado también mucho revuelo en el Perú, sobre todo cuando el Fujimorismo, cuando tenía todavía copado el poder judicial con el Ministerio Público, tenía casi todo el poder. Pero no fue hasta el año 2000 cuando ocurrió esta polémica reelección de señor Fujimori por tercera vez a su presidencia. En el año 2000, en septiembre, estalló nada más y nada menos que el escándalo de los videos, que la cual eso generó
el principio de fin de su régimen y que finalmente cayó el régimen fujimorista, que en la cual Fujimori se exilió en Japón y que finalmente renunció por fax a la presidencia del Perú, que en la cual eso lo generó un rechazo total en el Congreso, que finalmente a Fujimori lo han destituido de su cargo, a pesar que él ya estaba fugado en Japón, en la cual eso es lo que provocó que finalmente nombrara al señor Valentín Paniagua para como presidente interino del país, y que finalmente tuvo que a poner nuevamente las elecciones presidenciales, que en la cual finalmente fue elegido el señor Alejandro Toledo Manrique, que hoy día está preso por el caso de Coteva. Justamente Fujimori es un caso que ha dado mucho que hablar estos años, con su cosa negativa que él ha hecho, y sobre todo con su socio Montesinos, con la que era realmente quien lo tomaba el pelo o lo manipulaba a él. Y hoy en día el señor Montesinos está preso en la base naval del Callao, pero todavía tiene su gente que le apoya a este señor, que la cual creo que el señor también se vaya a este mundo, como Fujimori, que la cual ha causado mucho daño en el país. Pero aún así, con su muerte, eso va a certificar el inicio del final del fujimorismo, que la cual a mucha gente que no mucha gente que la apoyan a Fujimori parece que no les ha gustado que el China muriera, porque con esto su hija Keiko no podrá ganar la elección presidencial del 2026, porque ahora con su muerte va a ser que ya el fujimorismo comience a tener problemas internos como externos, pero ellos se la han buscado por el tanto daño que han hecho al país, como hizo el APRA con Alan García cuando murió supuestamente en 2019. Bueno, si bien pues cuando Fujimori murió hubo una fuerte polarización o división entre peruanos como latinoamericanos, es que con su muerte significa de que ya el país va a entrar en un nuevo proceso de cambio, pero aún así hay gente que lo están apoyando a Fujimori a pesar que murió, pero otros sí han celebrado su muerte, sobre todo los familiares de las víctimas de la Cantuta, Barrios Altos, aunque no todos, porque todos querían que él pagara todos los delitos que él ha causado en esos últimos años, pero finalmente él no quiso, pero ahora ya salió pues de este mundo para siempre. Pero el otro detalle va a ser que con esta muerte va a significar que el fujimorismo poco a poco comenzará a fragmentarse. Ahora no, pero con el tiempo ya habrá muchas peleas entre los hijos de Fujimori, sobre todo con Keiko, con Kenji, porque cuando ocurrió este velorio, cuando fue la traidora de Dina Boluarte al Ministerio de Cultura, solamente han ido poca gente a su velorio, y luego a su entierro, que fue en La Molina. Y dos, porque también ya hay un temor en los fujimoristas que ahora con la muerte del señor Fujimori va a ser que ya las posibilidades de que Fujimori Keiko gane la presidencia ya son nulas, porque ustedes ven que ella ha perdido 3 veces la candidatura presidencial, y ahora con su muerte va a ser que ya sus opciones sean cada vez más bajas con respecto a la muerte del señor Fujimori. Pero también otro problema va a ser que con su hermano Kenji se van a pelearse por el poder y por el dinero, que la cual hará que Kenji funde posiblemente su propio partido de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Pero aún así el fujimorismo ya no va a ser como antes, ahora que el señor Fujimori ha muerto. Entonces justamente es lo que está generando mucho impacto en todo el país, como en toda América Latina y el resto del mundo con respecto con la muerte del señor Fujimori. Pero también el detalle va a ser que en ese lapso de tiempo cuando ocurrió la muerte de Fujimori, también hay otro caso que causó revuelo, y nada más y nada menos que Andrés Hurtado, o también conocido como Chibolín, pues este comediante y homosexual que tiene su programa llamado Sábados con Andrés, y que también estuvo en el programa en los 90 de Augusto Fernando de Trampolines de la Fama, en la cual él había aparecido en varias ocasiones. Pues él ahora está preso en el penal de Luis Gancho, porque él ha sido acusado fuertemente de tener muchos vínculos con la mafia Fujimori, sobre todo con Keiko, y también que había llevado jovencitas, o sobre todo a niñas y jóvenes, para que sean llevados a políticos peruanos para que los ultrajen y precisamente los violen. Justamente es un caso que muy delicado, que da mucho que hablar con el señor Chibolín, y que parece que él no había aprovechado esa oportunidad de cuando toda la prensa hablaba de la muerte de Fujimori, para que él cometió ese terrible error de no escaparse del país, y que finalmente él se escondió en una parte del Perú, sobre todo fue en su casa, y finalmente la policía lo capturó. Y eso genera pues un tremendo revuelo, porque el señor Chibolín comenzó a hablar muchas cosas que ya la DIVIAC y Operación Valquiria 5, ¿sí? Pues esta operación que capturó y puso como testigo al ex secretario de la fiscal Patricio Benavides, el señor Jaime Nueva, comenzó a contar muchas cosas sobre la ex fiscal de la nación, que también tiene muchos vínculos con el fujimorismo, sobre todo con las mafias que todavía imperan en el país, que la cual finalmente ya la fiscal fue destituida hace unos meses, y ya intentó tratar de que la reponga, pero lastimosamente la Junta Nacional de Justicia ha rechazado su solicitud de que sea reincorporada, en lo cual ella finalmente ya quedó fuera
prácticamente de su cargo. Entonces justamente ahora el tema de Jaime Villanueva y ahora Chibolín van a ser los testigos que van a declarar muchas cosas que saben ellos y qué es lo que pasó realmente el día 7 de diciembre con esta crisis política, en la cual eso ha generado que el Fujimorismo va a tomar el Congreso y poder, pero ahora su final está cerca, porque el asunto va a ser que Chibolín va a seguir hablando desde el penal del Lurigancho hasta que él vea la manera de cómo le puede reducir su condena de 18 meses de prisión preventiva a la mitad, quizás, si él sigue colaborando. O sea, justamente ahí la DINJAC y Operación Valquiria 5 va a seguir interrogando a este señor qué más sabe del Fujimorismo y Dina Boluarte. Sobre todo queremos que ya este compadre de Congreso caiga, porque el asunto va a ser el problema que va a venirse después de Chibolín, es que en noviembre, como están todavía los gringos apoyando a este Congreso nefasto y como son títeres, justamente ahora ellos también están preocupadísimos que en noviembre, si gana el señor Donald Trump, y como todos sabemos bien que él ha sobrevivido a 2 intentos de atentado en su contra, entonces si no lo matan a Trump, la gente de Joe Biden, en este mes de octubre, entonces lastimosamente él ganará la elección presidencial frente a Kamala Harris el 5 de noviembre. O sea, estamos ya a un mes de las elecciones presidenciales, con lo cual eso puede marcar un después en todo el mundo, y eso es lo que a muchos no les va a gustar, sobre todo a la gente que financia la guerra de Ucrania, que también teme de que si gana Donald Trump va a poner un pare al conflicto de Ucrania, el cual finalmente Rusia estará ganando la guerra. Y segundo, acá dejarán apoyar a Dina Boluarte y al Congreso, porque a Trump no le interesa para nada a América Latina, salvo con el muro con México y quizás Venezuela. Entonces justamente es el caso que también ha dado mucho que hablar. Pero volviendo pues con el tema de Fujimori, sí, pues sin duda alguna su muerte ha causado mucho impacto en todo el país como en América Latina, pero aún así hay una división entre ellos, sobre todo que la gente que la apoyaban a él y otros que no. Pero aún así el señor finalmente no se fue pues sin pagar sus delitos que él ha cometido de los últimos 10 años junto con Montesinos, que todavía hoy sigue preso en la base naval del Callao. Pero aún así, ya con su muerte va a ser que el Fujimorismo comience poco a poco a fragmentarse. Claro, ahora no, pero con el tiempo ya se verá esos efectos tras muerte del señor Fujimori, que la cual va a dar mucho de qué hablar, y la cual el Fujimorismo comenzará poco a poco a desmoronarse con el paso del tiempo. Entonces la verdad que sí, estos días o meses son cruciales para el país, porque sí, ya lo que se ha denunciado que va a haber muchos paros, protestas que quieren que pongan fin a este gobierno nefasto del Fujimorismo con títeres de Dina Boluarte, la cual todos queremos que ya se vaya, y esperemos que en noviembre gane Donald Trump para que ya le diga a ellos que ya no los va a apoyarlos más, y así para que se queden solos, porque ahorita la situación también en Estados Unidos también está complicado por el tema de que a Trump lo quieren matarlo, la propia gente de Joe Biden, para que no llegue a la presidencia, pero la cual Trump hasta ahorita se ha salvado de morir, y vamos a ver qué pasará en noviembre, si es que lo matan o no. Bueno pues chicos, espero que les haya gustado este video. Pues no olviden suscribirse, pongan su like con todo lo que he explicado con respecto a la muerte del señor Alberto Fujimori, que la cual sigue causando revuelo a nivel nacional e internacional, que la cual eso puede marcar un antes y un después en la historia del país, que la cual todos queremos que Fujimori con esto ya comience a decaer como el APRA cuando murió Alan García supuestamente en 2019. Léalos pues, Neos a todo MX, pues no olviden dejar su comentario, su like, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.